sesiones de hoy. Seguimos con la sesión que teníamos programada, la mesa redonda, nuevas recetas para una buena salud de la cultura. Y nos parecía adecuado hacer una doble revisión en ese despliegue de la responsabilidad social compartida para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Ya hemos visto que tenemos mucho que hacer, ¿no? El sector cultural, sanitario, social y cómo se despliega esa responsabilidad. Y seguramente parte de una revisión de nuestras propias prácticas, ¿no? Interna, para luego también pues, bueno, ver cómo nos relacionamos con ese entorno, ¿no? Entonces, para profundizar en este y muchos otros temas, contamos con la dinamización y la colaboración de Juan García Sandoval, director conservador del Museo de Bellas Artes de Murcia, y de unos compañeros y compañeras que, bueno, empezarán presentándose a sí mismos. Y sin más, doy pie a Juan y luego ya iréis conociendo a cada persona invitada. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Gracias, Marta. En primer lugar, pues bueno, agradecer también a la organización el que contaréis conmigo para dinamizar esta mesa redonda, es decir, a los promotores, al Museo Cemento Redoza y a vuestra gestora, que es AK6 Gestión Cultural, y al apoyo del Gobierno vasco por implementar este tipo de encuentros que son muy necesarios, ¿no? Dar un saludo también muy cordial también a los compañeros y compañeras, ¿no? A Ferran, a Clara, a Olga, Andrea y Cristian, que estarán en el debate y son la parte activa del mismo. Me van a permitir que haga primero una pequeña introducción al tema que nos ocupa, de nuevas recetas para la nueva salud de la cultura y algunos temas de los que pues, intentaremos abordar o dilucidar algunas cuestiones, ¿no? En este sentido. Bueno, tras la crisis producida por el coronavirus, que todavía hay que decir que no hemos salido, pues yo creo que hemos cambiado nuestras rutinas, hemos cambiado hábitos fundamentalmente de consumo, ¿no? Y ahí también se ha disparado el consumo de plataformas, que trataremos algo también de todo esto. También como las fórmulas de trabajo, ha llegado el teletrabajo para quedarse, aunque todavía no podemos determinar quizá el alcance y la duración, así como las resistencias que podemos ver en el sector público. En cambio, en el sector privado, mucho más dinámico, se están desarrollando estrategias en este sentido, ¿no? Tenemos un cambio radical en este sentido del escenario, ¿no? Que se ha venido llamando nueva normalidad, entre comillas, aunque hay que decir también que algunos autores y filósofos, cuando se refieren a todo esto, hablan también de viejas sumisiones al respecto, cuando hablamos de políticas y cuando hablamos de consumo cultural en este sentido, ¿no? A propósito de todo el tema de las políticas culturales, también no hay que olvidar nunca a los trabajadores, las políticas asociadas al trabajo, ¿no? Donde todo el tema de flexibilidad de horarios, conciliación familiar y laboral, salarios adecuados, transparencia, brechas de género, así como todo lo que podríamos llamar la colaboración entre equipos del mismo sector y donde también es muy importante el tema que nos trae aquí, ¿no? El tema de la buena salud de la cultura en las propias instituciones en este sentido, ¿no? Em, Al respecto, en el ámbito de la cultura y en esta crisis, ¿no? que yo creo que todavía estamos, ahora más que nunca es muy necesario hablar del bienestar de la cultura, de la salud de la cultura, ¿no? Mm, y sobre todo del cuidado, ¿no? En las instituciones culturales, ¿no? Que incluyen, y yo creo que también es importante por las personas que están en la mesa redonda, ¿no? Y por las distintas eh, profesiones que tienen, ¿no? Podemos aunar distintas áreas y departamentos, ¿no? Y también distintos enfoques, ¿no? Eh, Cuando hablamos también de salud, no nos referimos solamente a la salud de las personas que trabajan en cultura y en estas instituciones, sino también a la salud en general también de la cultura, de la propia comunidad y del propio sector, ¿no? Es decir, del conjunto que podríamos llamar nuestras comunidades, ¿no? Entendido por comunidades en el ámbito universitario los estudiantes, en el ámbito de museos los visitantes, pero también en otros ámbitos, ¿no? Eh, mm, Esta crisis del coronavirus ha demostrado que desde los museos, centros de arte, centros culturales, la creatividad, ¿no? Y la capacidad de generar alternativas de bienestar y de salud en las personas bajo el confinamiento, en las distintas fases que hemos tenido,
ha sido importante. Ahí hablaremos también del tema de lo digital y de lo virtual. Ahí tenemos también a expertos en esta mesa que son importantes y las distintas apuestas que se han venido haciendo desde las distintas instituciones, pero también cómo se percibe en los distintos sectores, si hay brecha, si no hay brecha y este camino hacia dónde nos va. Se habla mucho de la presencialidad, también de lo virtual, lo presencial, y a ver en qué medida la salud y el cuidado pueden troncar en todo esto, ¿no? Ha llegado, ya llevamos yo creo que una década, ¿no? Hablando de la reinvención de nuestras instituciones culturales. Yo creo que ahora la crisis lo que ha hecho ha sido, digamos, aligerar todo ese proceso de esa reinvención, de pensar en nuevos modelos, quizás herramientas y modelos que no estaban pensados, otros sí, quizás. Yo creo que aquí en esta mesa van a salir en este sentido, ¿no? Y yo sin más, yo quería así lanzar unas primeras preguntas y para mandar una estrategia en la mesa, sí voy a pedir que además de responder alguna de estas cuestiones, voy a lanzar varias que van unidas, pero el propósito final es que sea la misma. Sí os pediría a cada uno pues, que os vayáis presentando tanto en vuestro ámbito de trabajo cuál es y también dónde estáis radicados, porque la geografía de esta mesa también es bastante amplia, ¿no? Y así como unas primeras preguntas, pero que es como un bloque, ¿no? General. Es decir, con esta crisis de la pandemia del coronavirus, han surgido nuevas necesidades o siguen siendo las mismas. ¿De qué forma os ha afectado la crisis en vuestras instituciones? ¿Seguimos cautivos de las viejas formas de gestión, de planificación? ¿Vale? Eh, Cuando hablamos de cultura, salud, cuidados, ¿esta alianza es necesaria hoy en día para una mejora del bienestar de la ciudadanía y del sector de la cultura? ¿Son necesarios modelos de gestión cultural más cooperativos, más comunitarios, si queréis llamarlo así también? Dado a qué nos referimos, de qué forma? Y yo creo que en un principio así, para avanzar, podría ser. Si te parece, pues no sé quién quiere tomar la palabra. Como veo en la cámara en primer lugar a Cristian, pues casi te digo, Cristian, que seas tú, ¿vale? Vale. Hola, Gracias. no, gracias. Pues bueno, son muchas preguntas. A ver, primero me presento brevemente, muy brevemente. Me llamo Cristian Fernández Mirón, mi pronombre es él. Y una de las cosas que hago actualmente es ser responsable de un área en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, en Madrid, que es donde estoy yo ahora. Y ese área se llama mediación. Entonces, es un área nueva, entre comillas, es un concepto que todavía se está asomando a la cabeza en muchos lugares, a pesar de que es un trabajo en verdad muy antiguo, que tiene que ver con la educación, con acompañar, con estar con esas personas, ¿no? Que antes has hablado de visitantes, de públicos, también ver cómo esas personas y comunidades pueden relacionarse con, en este caso, las instituciones culturales, pero podríamos decir lo mismo de las educativas y de tantos otros contextos. Y entonces allí lo que hago es invitar y acompañar procesos comunitarios, proyectos de aprendizaje, em, eh, proyectos de arte relacional que tienen que ver con, pues eso, acompañar a personas y comunidades, como por ejemplo puede ser, hoy tal vez salga el tema, uno de esos proyectos se llama Tianma Kong, que es un proyecto hecho por y para la comunidad china, de familias chinas alrededor del centro cultural y en la ciudad, que, en el que, pues eso, invité a una mediadora intercultural, a Shiro Xiao, y ella y su equipo han montado un proyecto que en este es su segundo año, está viendo de qué manera la institución puede serles útil, empezando por saber quiénes son, escucharlas, ver qué necesitan y partir de ahí, ¿no? Entonces son proyectos que tienen mucho que ver como con tiempos largos, no tanto con la espectacularidad, sino con ver qué utilidad social o de qué maneras podemos también como acoger a las personas que están ahí, ¿no? Desde la cultura. Menciono ese proyecto, para no extenderme mucho, porque hay muchos otros, porque es un proyecto que, si sale el tema más adelante, a mí me interesaría
que también me parecía especialmente importante mantener un año más, porque una de las cosas que pasó en esa falta de salud en el mundo, pero salud de muchos tipos, ¿no? Como has empezado diciendo, que no solamente hablamos de salud en términos literales, sino muchos tipos de salud, pues es esa salud también social. Y es que los ataques racistas contra la comunidad asiática fueron una de las cosas que se precipitaron de manera alarmante el año pasado, ¿no? Y que están muy vivas. Y muchos tipos de ataques, incluyendo asesinatos, como sabéis. Entonces, desde las instituciones culturales, una cosa que podemos hacer muchas, pero una cosa que podemos hacer y creo que debemos hacer es, en la medida de lo posible, salir de la institución y también intentar que, que temas de actualidad social y de relevancia como son el racismo, la LGTBI-fobia, el machismo, el capacitismo, también se vean con otras miradas y podamos educar y reeducarnos, ¿no? Y desaprender cosas desde la propia cultura, desde el arte, desde la educación, etc. Bueno, igual hasta ahí por ahora. Muy bien, gracias, Cristian. Muy interesante, ya se ha introducido el tema de salir de la institución, de salir de las cuatro paredes, en este caso de ese centro de Conde Duque, y trabajar con las comunidades, ¿no? Para entregar otras miradas, ¿no? Le vamos a dar el paso a Clara. Hola, buenas tardes. Bueno, pues me presento. Voy a hacerlo un poco desde todas las ángulos, ¿no? Que de alguna manera pues mi práctica va desbordando y de la que igual se va alimentando. Yo soy artista visual, que trabajo normalmente con mi compañero Diego Díaz. También soy docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y soy investigadora cultural, que desde hace ya muchos años pues siempre he prestado especial atención, supongo que también derivado de esa otra condición de artista y docente, en los procesos de mediación y educación a través del arte. En ese sentido, pues desde hace unos años codirijo el programa PERMEA, un programa experimental de mediación y educación a través del arte de la Universidad de Valencia, en colaboración con el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana. Participo activamente también desde PERMEA en la red Planea de Arte y Escuela, que está actualmente activando en distintos territorios a nivel nacional una serie de centros piloto donde poner en práctica o bueno, activar las posibilidades del arte contemporáneo y las prácticas artísticas en los procesos de la educación. Y bueno, pues otras iniciativas en ese sentido. Aunque pueda parecer que son ámbitos diferentes, para mí todas parten un poco de del mismo núcleo. En realidad no son... Yo trabajo mucho también ese concepto de mediación que señalaba Cristian y no son... Creo que es más interesante no hablar de prácticas de mediación, sino de posiciones. Para mí la mediación es una posición, un posicionamiento político que atraviesa todas esas otras prácticas que realizo a través de la docencia, a través de la investigación o la gestión cultural. Son posiciones que se interrogan un poco acerca de cuál puede ser el potencial de esa forma de trabajar que proponen las prácticas artísticas y las instituciones culturales en la transformación y en la creación de un nuevo imaginario para lo social, de nuevos espacios para la ciudadanía. Y ahí es donde el concepto de salud, ¿no? Pues creo que cobra sentido, hablando sobre todo de esa salud democrática, de ese espacio de participación, de esa mesa, de ese espacio de lo común, ¿no? Que creo que las instituciones culturales y las prácticas artísticas interrogan y tienen que saber bueno, generar esa mesa, ¿no? Dar espacio a la creación de esa mesa sobre la que alrededor de la que nos podamos sentar y compartir. Muchas gracias, Clara. Muy bien introducir todo el tema de salud democrática y los espacios de lo común y lo por común. Muy bien traído, y a través de la mediación del arte y de ese posicionamiento político que nos comentabas. Nada, muy interesante. Pasamos la palabra a Olga.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Pues pues presentarme sencillamente. Mi nombre es Olga Ovejero. Soy en este momento la jefa de área de difusión y desarrollo de la Subdirección General de Museos Estatales. Este nombre tan largo lo que esconde sencillamente es la unidad gestora de los 16 museos que dependen directamente del Ministerio de Cultura, ¿no? Por lo tanto, estoy radicada en Madrid. Esos 16 museos, para que os situéis un poco, pues incluyen instituciones tan diversas como puede ser la Casa Museo de Cervantes de Valladolid, que es un museo muy chiquitito, situado en una casa histórica, pero junto al Museo Arqueológico Nacional, o al Museo Nacional de Arte Romano, o al Museo Sorolla, o al Museo Cerralbo, por ejemplo, ¿no? Como ejemplos de casas museo. 16 instituciones entonces muy diversas entre sí, además ubicadas en diferentes zonas del territorio y que nos ofrecen, por lo tanto, entre todas una fotografía, digamos, bastante amplia de lo que puede haber supuesto todo este periodo, ¿no? Y si realmente son necesarias nuevas formas de gestión, de planificación y si han surgido nuevas necesidades. Antes de trabajar aquí en la Subdirección de Museos, pues mi trayectoria ha estado ligada al Museo Nacional de Antropología y Reina Sofía, donde he pertenecido a sus departamentos de actividades públicas o educación, según los casos. Y antes fui profesora, es decir, que un poco, digamos que la educación en museos es lo que ha ido focalizando, ¿no? mi trayectoria. Desde el área de difusión lo que hacemos fundamentalmente es apoyar la comunicación de la actividad de los 16 museos, analizar la situación de los museos, no solamente de los 16, sino también del conjunto de museos del territorio. Esto parece muy ambicioso, se va haciendo lo que se puede. Y luego representar al sector de los museos en proyectos de más alcance, como puede ser Ibermuseos, ¿no? Bien, desde esta posición nos permite tener una cierta, digamos, vista de pájaro respecto a lo que sucede y ante las preguntas que planteaba Juan de qué forma nos ha afectado la pandemia, pues yo diría que a los museos, por lo menos a los que yo conozco mejor, nos ha llevado a una situación que yo calificaría de ser una especie de gestión de las urgencias, ¿no? La primera urgencia fue conseguir reabrir, después ha habido cierres parciales, no solamente está la pandemia, no olvidemos que también ha habido desgracias climatológicas o meteorológicas, con lo cual las instituciones se han visto abocadas a un continuo esfuerzo de reorganización interna para hacer frente a todos estos cambios sobrevenidos, ¿no? ¿Esto cómo lo podemos relacionar o en qué puede haber incidido a su vez en el tema de los cuidados, de la salud, que es el objeto de esta jornada? Bueno, a mí en principio lo que más miedo me da, a medida que he visto la reacción positiva de los museos, me da menos miedo, pero lo que más miedo me daba en principio es que ante esas situaciones de urgencia continua que había que solventar y que afectan a un montón de cuestiones organizativas de los museos, pues los grupos que se admitían eran de 6, ahora han pasado a ser de 20. Los grupos escolares, ¿los puedo admitir? No los puedo admitir. Es que es toda una serie de problemáticas de pura logística que hay que ir resolviendo en el día a día, que yo creo que llevó al principio a pararse menos en todos aquellos proyectos que ya se venían desarrollando y que tenían que ver con el cuidado, con el estar cerca de las comunidades, con el trabajar para grupos de usuarios locales, etc. A eso hay que añadir que los colectivos más perjudicados por la pandemia eran precisamente colectivos muy vulnerables a nivel de salud, algunos de ellos, ¿no? Pensemos en las personas mayores. Es decir, esto también fue un poco una excusa para cortar ciertos proyectos de participación comunitaria, porque los participantes no estaban en situación de salir a la calle, ¿no? o de ir a instituciones. Y bueno, todo eso llevó a un corte, en principio en seco, de los proyectos que existían y a una recuperación en la que todavía estamos inmersos, ¿no? Yo creo que lo voy a dejar aquí y en el curso de la mesa redonda seguiremos hablando de si esta recuperación tiene visos de ser real o no. Muy bien, gracias Olga por adentrarnos en esa reorganización interna que aludías de esos grandes museos que estás ahí. Muy bien, pasamos la palabra a Andrea.
No te escuchamos, Andrea. Perdona, se me había olvidado quitar el Nada, no, micrófono. nada. Arratsaldeon decía. Y eso, y daros las gracias por invitarnos a participar en esta mesa. Bueno, yo soy Andrea Arrizabalaga y formo parte de una cooperativa, nos llamamos Artasiak. Es una cooperativa que formamos 5 socias, Ana Revuelta, Maider Urrutia, Amaya Navascués, Ollán Espúñez y yo. Y bueno, trabajamos en el ámbito de la mediación artística, la mediación cultural. A veces trabajamos dentro de la institución y otras veces de forma pues, más independiente, desarrollando nuestros proyectos más propios nuestros, ¿no? Bueno, ya llevamos un recorrido, empezamos en el 2008, o sea que ya han sido unos añitos y hemos trabajado pues, en diferentes contextos, siempre vinculadas pues, un poco a ese lugar, ¿no? En el que, aprovechando un poco lo específico del arte y cruzándolo con la pedagogía, pues surgen esas opciones de las que nos agarramos pues, para favorecer o para desarrollar procesos de aprendizaje, que luego van a tener formas pues, múltiples. Y bueno, ahora más en la actualidad ya llevamos también años vinculadas a Tabacalera, Donosti, un poco por ubicarnos geográficamente. Y bueno, y quería también especificar un poquito eso, ¿no? Desde dónde hablaba, hablar desde el ámbito de la mediación cultural, en el sentido de reconocer un poco las referencias que existen en este campo, las ideas como un ámbito de conocimiento específico, y luego también hablaré pues, de nuestra propia experiencia y de cómo nos ha afectado toda esta crisis, ¿no? Todo este recorrido también que llevamos y nuestra propia experiencia cómo ha sido, ¿no? A veces desde lo más práctico y solucionando, como decía Olga, en algunos sentidos, y otras veces más cara a la reflexión, ¿no? Y pensar un poco en qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Muy bien, gracias, Andrea. Y ya era para finalizar esta primera ronda, y no por ello menos importante, con Ferran Esteve. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Yo soy Ferran Esteve, estoy en Barcelona y soy politólogo y periodista y estoy especializado en la intersección, digamos, entre arte, cultura, tecnología y cambio social. Lo llamo yo. A veces el punto ideal es cuando esas 3 cosas confluyen, pero muchas veces pues en esos dúos, ¿no? Digamos, arte, cambio social, tecnología, cambio social. En el campo cultural he trabajado durante varios años para el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, trabajando en temas de políticas culturales, y he sido consultor y he llevado a cabo investigaciones en temas de innovación cultural, política cultural comparada, sobre todo especializándonos en países multinacionales, y también en estadística histórica especializada en cultura. También he sido periodista cultural y he trabajado en comunicación en instituciones culturales y del sector público y privado. En la actualidad soy responsable de innovación y transformación digital en la ONG Oxfam Intermón, y aunque tiene un componente tecnológico muy fuerte, en realidad el foco prioritario que trabajamos es cultura, a nivel de cultura organizativa propia, nuevas maneras de trabajar, la organización del futuro, cómo queremos ser, ese tipo de cosas, y sobre todo también en la orientación a poner las necesidades de las personas en el centro de toda nuestra labor, que es algo que ya hacemos y esa es nuestra razón de ser, pero a menudo, y supongo que nos puede pasar a todas las personas en las instituciones, que tenemos como una visión social, ¿no? Es como que sabemos que lo hacemos, pero hay que recordar continuamente y reenfocar continuamente, no perder ese foco de para qué estamos haciendo las cosas continuamente. En el campo de la creación, también soy ilustrador y he trabajado muchos años como ilustrador, dibujante de cómics, muy vinculado a la escena de la autoedición. Y en los últimos años estoy tratando de reenfocar también ese campo hacia el campo de la tecnología, autoedición y también la creación artística en el campo de la tecnología. Muy brevemente, ese es quién soy yo, y por responder unas primeras reacciones a lo que nos comentabas, Juan, te diría cómo me ha afectado en mi campo de trabajo la crisis. Bueno,
yo soy de los que piensa como que cada generación tiene como sus momentos históricos, ¿no? a los que suponen una sacudida muy fuerte. Afortunadamente nuestro momento histórico no ha sido una guerra, pero yo creo que con la perspectiva de los años creo que vamos a empezar a ver cómo se cristaliza la profundidad del cambio, ¿no? En los inicios de la crisis había predicciones como súper fatalistas de cómo cambiaría la sociedad. Creo que por suerte algunas no se están cumpliendo, pero la crisis creo que ha tenido muchas derivas, ¿no? Algunas incluso securitarias, sanitarias, que no son nuestro tema de hoy, pero que ahí están. Y yo creo que en nuestro tema de hoy, lo que nos ha pasado en el campo de la producción y el consumo cultural es que al final nos vemos arrastrados como por los cambios en producción y consumo impulsados por el sector privado, ¿no? Digamos. Que al final se ha demostrado también hasta cierto punto que ha sido una de las prioridades para nuestros gobernantes, ¿no? En el famoso debate entre libertad, seguridad, pues bueno, creo que libertad ha caído en algunos aspectos para priorizar la seguridad económica, ¿no? Que no digo que no sea importante, obviamente, pero que se ha producido eso. Y yo creo que nos ha afectado, al menos desde mi punto de vista, ese es el primer impacto que estamos viendo ya y que ha sido como el más evidente, ¿no? Los cambios en la manera de producir y los cambios en la manera de consumir, en nuestro caso relacionado con la cultura. Pero por no ahondar más en esto, si queréis en otra ronda podemos profundizar. Muy bien, gracias Ferran. Muchas gracias a todos por esta primera ronda. Retomo alguna cuestión planteada anteriormente, cuando hablamos del cuidado, ¿no? En los centros de cultura, en museos, en general en la cultura. ¿A qué nos referimos? La pregunta sería como algo más concreta. ¿Qué planteamientos consideráis que impregnan dentro de los programas curatoriales de vuestros centros, los programas educativos, de mediación, artísticos, desde lo digital también, pensando también en todo el tema de Ferran, qué visión nos puede dar también desde ese ángulo, en las políticas del cuidado, las políticas de salud, en las políticas del bienestar, y recogiendo también última reflexión que dijo Ferran, que poniendo siempre las personas en el centro de la institución, ¿no? Que yo creo que es una de las claves. Por lo tanto, que la pregunta sería, por redondearla un poquito más clara, a ver si somos capaces en esta ronda de abarcar o plantear hacia dónde van esas nuevas fórmulas en base a vuestros trabajos, esas nuevas recetas que nos están sugiriendo o nos piden para esta mesa. Si os parece, empezamos con Olga en esta ocasión. De acuerdo. Vamos a ver. Yo creo que los cuidados, al menos desde la perspectiva del museo, hay que concebirlos de una forma amplia y es así como se han venido trabajando. Es decir, se puede interpretar la palabra cuidado de una manera más restringida, como prestar una especial atención a colectivos vulnerables, hablar en concreto de salud, incluso de arte como terapia, pero yo creo que ahora mismo el concepto que prima es un concepto que tiene más que ver con la cercanía, con también valorar a los cuidadores, ¿no? Que es un aspecto muy importante, y en ese sentido yo creo que el museo lleva ya lustros haciéndolo. Es decir, creo que generar una programación cultural a la que pueden acceder familias, por ejemplo, que implica una determinada manera de enfocar, de concebir el ocio, todo eso es cuidado en el sentido de que supone crear por parte de las instituciones espacios para el bienestar, ¿no? Y esto, a lo que yo creo que a veces se ha restado importancia, es decir, como bueno, esta programación más o menos lúdica, ¿no? que llevan adelante los museos, pero qué implicaciones tiene realmente, cómo cala, ¿no? en la sociedad y demás. Y yo creo que se ha visto que esos espacios que se desarrollan fuera de lo que es el desempeño profesional, fuera de lo que es la educación formal, son una manera de cuidarse. Practicarlos, participar en procesos no solo como receptor, sino todavía más como productor cultural, es también una forma de cuidarse. Desde el Ministerio hemos impulsado un estudio con la ayuda de la empresa Artimetría para intentar averiguar hasta qué punto
toda esta crisis ha podido cambiar hábitos en el consumo cultural. Y una de las cosas que detecta el estudio clarísimamente es que ha habido una vinculación altísima entre la recuperación de los hábitos de consumo cultural, el volver a los museos, volver al teatro, volver al cine, etcétera, está directamente vinculado con el estado de ánimo del ciudadano. De tal manera que las personas que lo que no sabemos es cuál es digamos, cuál de los dos elementos es causa o consecuencia, ¿no? Pero sí sabemos que la persona que ha retomado hábitos de consumo o producción cultural, su estado de ánimo es mucho mejor, se expresa estados de ánimo más positivos, tiene mayor esperanza en el futuro, por ejemplo, ¿no? En este momento que parece que todas las predicciones son a que el mundo futuro va a ser peor que el actual. O sea que esa vinculación sí la hemos encontrado y está muy clara en los datos y en los resultados. Por lo tanto, ¿hacia dónde van las nuevas fórmulas para el cuidado? Lo primero, hacia un mantenimiento de ese tipo de proyectos que pueden estar en peligro. O sea, las crisis van acompañadas de una dimensión económica, de una cierta idea de lo que es rentable socialmente. Hay que tener cuidado con esto y la primera fórmula, que evidentemente no es nueva, es seguir apoyando ese tipo de proyectos y seguir apostando por la participación cultural de la ciudadanía, que a veces se puede interpretar que no es una prioridad, ¿no? Que antes está la vida, digamos, que la participación cultural, pero está claro que es un elemento generador de bienestar y que hay que mantenerlo. Y de la misma manera, pues quizás precisamente ante los cambios organizativos que yo decía antes que está habiendo y las propias dinámicas de la pandemia, llevan a un trabajo de mayor cercanía, a un trabajo con un menor número de participantes, a un trabajo cuidado en el sentido de una concepción menos masiva de la participación cultural. En fin, yo creo que estos pueden ser elementos que vayan consolidándose de cara al futuro. Muy bien, gracias también, Olga, por bueno, introducir también el mantenimiento de proyectos para las políticas de cuidado y la readaptación. Pasamos la palabra a Cristian. Gracias. Pues mira, voy a intentar seguir un poco la línea de Olga, que me ha gustado mucho por donde lo he estado llevando, sobre todo esta idea de qué vamos a hacer, ¿no? Como que hemos aprendido si, como decía Miguel Brieva en su modesta proposición, esto puede ser, además de todo el sufrimiento y todo lo que es, puede ser también una oportunidad para reflexionar. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, en mi caso, en el caso de la institución para la que trabajo aquí en Madrid con Deduque, las actividades que menos han sufrido bajas de público, o sea, de venta de entradas, de asistencia, han sido precisamente las del área que yo llevo, que es mediación. Entonces, me gustaría pensar que eso demuestra que hay un interés en ese tipo de participación que no es solo la del consumo y que no está solo supeditada a las lógicas de la espectacularidad, sino a las de la participación, la escucha y, ojalá, la transformación de las instituciones. Suena ambicioso, lo sé, pero puede ser una línea hacia la que apuntar. Pues me gustaría pensar, aunque no lo sé, no soy muy optimista, que si eso es así, se valorarán, como decía también Olga, ¿no? De valorar las personas que producen esos cuidados o ese bienestar, valorarlo, ¿no? Mantenerlo, entender que esas lógicas siempre cuantitativas son muy contrarias a proyectos de ciertas calidades que no son masivos, ¿no? Sino que tratan la intimidad o una escucha profunda, ¿no? Las cosas que llevan tiempo son menos espectaculares, pero son más profundas muchas veces, sin ir en detrimento de lo espectacular, que es maravilloso, pero teniendo también en cuenta esto otro que siempre queda en un segundo lugar, ¿no? Y por tanto, ¿se van a respetar los presupuestos de este tipo de proyectos, de estas áreas, o se van a recortar porque son, como ya sabemos, menos espectaculares, menos de lo cuantitativo y más de lo cualitativo? Me encantaría, ¿no? Que las instituciones y demás se hiciesen este tipo de preguntas. Y luego también creo que una forma que tenemos de cuidar desde las instituciones, pero también podría ser desde las empresas, desde muchos lugares, es generar programas, generar proyectos que sean representativos de la sociedad en su conjunto. No solo de una pequeña parte de la sociedad,
que es pues, la que se puede parecer a las personas más hegemónicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿son las instituciones son accesibles o dan acceso? ¿Y a quién? ¿A quién le dan acceso y a quién representan? ¿Solamente a personas que se parecen a mí, por ejemplo, que son blancas como yo, o que son personas cisgénero como yo, o de una determinada clase, de un determinado nivel cultural? ¿O son realmente accesibles a personas de todo tipo o de diferentes tipos? Porque esas personas conforman la sociedad, no son, aunque la falta de costumbre nos puede, en el mainstream, en los imaginarios compartidos, nos puede hacer pensar que son o somos una excepción, no es así. Estas personas son parte de la sociedad y por tanto deben ser representadas y deben tener acceso a la cultura, la educación, todo. Y creo que también esa accesibilidad hay que pensarla desde el tema arquitectónico, desde el tema de una accesibilidad anticapacitista, teniendo en cuenta que muchas personas no pueden entrar, ¿no? O no quieren entrar porque no son bienvenidas, porque no les damos la bienvenida de manera implícita, pero también, ya que ha salido el tema de lo digital, también es acceso desde lo digital y lo virtual. Porque recordemos también que a pesar de la fantasía que tenemos en nuestras cabezas en países como España, de que todo el mundo tiene acceso a Internet y todo el mundo tiene una máquina desde la que conectarse para atender sus lecciones en el colegio, eso no es así. Existe una brecha digital y una brecha de clase enorme en el caso de muchas personas que hay que tener en cuenta. Y hay ejemplos, por dar una nota así también constructiva, hay ejemplos de proyectos que están salvando esas brechas. En República Dominicana me hablaban hace poco de un proyecto que utilizaba la radio para dar las clases en los colegios, porque era el medio popular, era el medio al que realmente se tenía acceso. O, por ejemplo, en Valencia, donde está Clara, un proyecto de mediación que se llama La Merienda, que lleva Alba Cacheda, utilizó el teléfono para hablar con personas mayores a las que no había forma de quedar con ellas y tampoco presencialmente, quiero decir, por ser población de riesgo, pero tampoco tenían acceso a la tecnología o no podían usarla. Entonces se usó el teléfono para tener ese contacto y seguir como generando esos proyectos. Entonces, ya para acabar, creo que la virtualidad obligada, cuando nos hemos visto en estas parrillas de cabezas, ¿no? de las videollamadas interminables, nos ha podido enseñar un par de cosas que no significa que tengamos que dejar de hacer cosas presenciales, pero, por ejemplo, el entender que lo virtual o lo digital nos permite dar acceso a otros territorios y a otros tiempos, más allá del presente y el próximo, tiene un potencial muy importante. Por ejemplo, en mi caso es una institución que pertenece al Ayuntamiento de Madrid, pero de repente te ves dando acceso a la cultura a personas que no están ni en tu ciudad ni en tu país. Y eso da que pensar. Puede que no sea la misión de todas las instituciones, pero da que pensar, porque también puede generar retornos. Y lo mismo con los tiempos. Esa idea de archivo, de repositorio, no siempre tiene por qué ser el caso, pero también se puede dar acceso a otros tiempos más allá del tiempo presente. Muy bien introducido, Cristian, todo el concepto de escucha, transformación, priorizar lo cualitativo y no lo cuantitativo, todo el concepto también de diversidad introducido, que yo creo que también da paso para que nuestros compañeros y compañeras vayan cogiendo también algunos cabos. Yo le voy a pasar la palabra a Ferran, porque como has introducido la cuestión de lo digital, lo presencial, y ya has introducido algunas cuestiones, yo soy seguidor de Ferran, de sus publicaciones en el CCB, para que nos ahonde un poquito más en el tema de lo presencial, lo digital, hasta qué punto las instituciones, la cultura en general, ha respondido a este reto, en cómo podemos enlazarlo con las políticas de cuidado, con ese posicionamiento que antes nos hablaba Claro, hasta dónde puede llegar la brecha digital en este tipo de contenidos y materias. Adelante, por favor, Ferran. Gracias por colarme en la palabra, porque creo que conforme va avanzando el debate cada vez vamos a tener como más réplicas. Entonces ya tenía muchas cosas que quería decir, o sea que gracias. No, ya han dicho cosas tanto Olga como Cristian que me han resonado muchas cosas, o sea que aprovecho también para hablar un poco de cuidados. El tema de los cuidados, yo creo que en lo que fue el confinamiento estricto pilló a todo el mundo, o sea, aquella situación pilló a todo el mundo desprevenida y, o sea,
o sea, era totalmente imprevisible prever aquello, pero hasta el punto que, y aquí me permito como una anécdota, pero me pareció paradójico en que incluso las organizaciones que estamos más preparadas para abordar estos temas, en mi caso yo me vi envuelto, por ejemplo, en un proceso de reflexión estratégica en el que me obligaron a estar 3 horas conectado a un Zoom solo para hablar de cómo nos podríamos cuidar en ese proceso. Cuando yo tenía 2 niños pequeños en casa que no podía cuidar porque estaba en una sesión sobre cómo nos podemos cuidar, ¿no? O sea que a veces creo que incluso las organizaciones preocupadas por los cuidados, a veces una situación de este tipo te puede pillar tan desprevenida como para olvidar lo más obvio, ¿no? Que es que no puedes estar 3 horas debatiendo sobre cómo cuidarte, ¿no? Entonces, bueno, esto digamos que en lo interno nos pilló desprevenidas, poco a poco creo que se está corrigiendo y para mí, enlazando con lo digital, creo que el reto ahora, en la situación actual, es que vamos hacia un modelo que cada vez va a ser mixto, ¿no? Presencial, virtual, ¿no? No creo que vayamos hacia ninguno de los dos polos. Entonces, ¿cómo mantener los cuidados en organizaciones en las que puedes tener a personas en virtual siempre, personas medio virtual presencial? Entonces, hay una parte que no es tan obvia de cómo cuidar a las personas con las que trabajas, ¿no? Y luego en lo externo, lo que decía Olga, también totalmente de acuerdo en esta correlación entre acceso a la cultura y, bueno, es que no le llamaría, o sea, para mí sí es salud y es prioritario porque para mí es entrar en el cajón de la salud mental, pero me temo, y aquí está el gran problema, ¿no? Me temo que no, el acceso a la cultura no, puede que algunas personas lo entendamos como salud mental, pero otras personas no lo entienden así, por lo tanto, en la lista de prioridades siempre van a ir a la última, ¿no? De hecho, yo creo que fue uno de los últimos espacios en abrir o en regresar a cierta normalidad, por detrás solo tenía el ocio nocturno, ¿no? Al menos aquí en Cataluña fue así. Y sobre lo que comentas de lo virtual y digital, por no alargarme más, pero lo que os comentaba, creo que tanto en producción como en consumo cultural, mi sensación es que tenemos que ir cada vez más hacia un modelo híbrido, ¿no? En el que, o sea, ya esa barrera ya poco a poco está desapareciendo, pero incluso desaparecerá cada vez más con tecnologías que te permiten como enriquecer una experiencia presencial con tecnología, ¿no? Realidad aumentada, tonterías como los códigos QR, pero es un ejemplo de cómo algo físico, que es un dibujito allí, te puede abrir una información hacia otros aspectos, ¿no? Entonces, creo que las organizaciones, puede que haya algunos pinitos, digamos, pero me parece que aún no estamos preparadas como para dar ese paso y, o sea, como aún no tenemos tan clara esta nueva realidad como para que ya hayamos empezado a trabajar en esta línea, ¿no? Pero para mí va en esa línea, no de sustituir la experiencia presencial, que sigue siendo súper importante, sino de tratar de enriquecerla, ¿no? Yo creo, por otro lado, y también recogiendo lo que ha dicho Cristian, sin olvidar que lo solo digital excluye a muchísimas personas. Entonces, para mí no es una opción, por supuesto, ¿no? Es como que tienes que plantear algo presencial y digital y que sean experiencias distintas y complementarias. Gracias, Ferran. Voy a introducir 2 subtemas, aprovechando que nos falta para esta ronda que Clara y Andrea participen, y son las cuestiones. Hemos avanzado en el compromiso con nuestras comunidades desde el sector de la cultura, la hemos tenido en cuenta, se ha realizado realmente una labor de escucha en anterior a la pandemia y ahora en este proceso de crisis. Hemos dado cabida realmente a la diversidad para dar lugar también que nuestros centros culturales, espacios culturales, sean espacios de cuidado y espacios de salud. Y a todo esto, ¿cómo podríamos introducir ahí todo el tema del cambio climático y todo lo que tiene que ver con el antropoceno, todo lo que tiene que ver también con las brechas de género? Si te parece, Andrea. Uh-huh. Gracias. Vale, sí, yo también un poco al hilo de lo que decían algunos de mis compañeros, cuando pienso en poner los cuidados en el centro, me resulta como
complicado porque pienso que poner algo en el centro supone desplazar lo que el centro está, lo que ocupa en ese momento, ¿no? Y desplazar el capital, ¿no? Que es un poco lo que ocupa las instituciones, y ponerlo un poco al margen me parece una tarea complicada. Pero bueno, pero hay maneras de hacerlo, y es verdad que durante la pandemia pues, el número de visitantes ha bajado, el número de exposiciones, o sea, todo como que los números y las cifras han bajado un poquito, y creo que eso ayuda un poco a poder cuidar mejor, ¿no? Creo que decía Fran M. Cabeza de Vaca que los cuidados también van un poco en proporción al tamaño de la institución. Cuando una institución es muy grande es más difícil cuidar. Pero bueno, aún así, por supuesto, poner los cuidados en el centro y bueno, entender que en esta situación, ¿no? Hay maneras de hacer las cosas. Hay una cosa que sí que me gustaría decir, y es a veces nosotros hablamos de cuidados y parece que se habla de algo en una única dirección, ¿no? Entendiendo la institución como un dentro hacia afuera, como alguien que hay que cuidar, que hay que atender, ¿no? Y primero limitando o poniendo esos límites o esas esquinas en la institución, ¿no? Entendiendo como un contenedor y luego todo lo que es la periferia. Primero abrir eso, ¿no? O sea, dejar que sea algo permeable, y por supuesto los cuidados que sean de raíz y que sean desde dentro, que la propia institución cuide, empezando por sus trabajadoras. Durante la pandemia, una de las actividades que más afectadas se ha visto ha sido el trabajo de las educadoras. De hecho, las educadoras de AMECUM ya hicieron un comunicado, ¿no? Hablando de, pues citando los despidos que habían hecho en el MoMA, en Oporto también, en diferentes instituciones, y cómo mucho discurso en torno a los cuidados, pero a la vez en esas instituciones de alguna manera no se estaba cuidando a las personas que la formaban, ¿no? Entonces aquí es como una especie de contradicción enorme. Entonces un poco entender con los cuidados desde dentro, ¿no? Y hacer esa institución que se cuestione, que sea permeable, ¿no? Y bueno, y en este sentido, sí me ha venido a la cabeza uno de los proyectos en los que estamos participando nosotras ahora en Tabacalera. Se llama Erroretik. Erroretik en euskera tiene como un juego un poco de palabras. Errotik es como desde el error, y perdón, erroretik es desde el error, y errotik es como desde la raíz. Entonces se plantea un poco como una revisión o un trabajo en torno a la diversidad, y entendiendo como que la institución puede ser algo, no sé si desde el error, pero sí un espacio excluyente, y cómo se puede girar o cómo se puede transformar en un lugar más abierto y que tenga eso acceso, ¿no? Y que sea una institución diversa. Entonces, en este trabajo tiene como diferentes ejes, y uno de ellos sí que es un trabajo interno en el que se forma un grupo de trabajo de diferentes figuras dentro de la institución, y se reflexiona un poco en torno a eso, ¿no? De la idea que manejaremos de la otra edad, del lenguaje que utilizamos, y cómo esto poco a poco va formando un poco lo que es la institución y cómo se posiciona, ¿no? en este tema. Bueno, si tengo luego un ratito más, pues hablaría más de este proyecto, pero bueno, ahí queda. Creo que lo del tema de la emergencia climática a mí me queda un poco, se me hace un poco grande, me queda un poco lejos. Es verdad que es como algo que nos toca de raíz a todos y inminente, pero y que a nivel de contenido sí que hay muchas exposiciones que, ¿no? que se habla y se reflexiona, pero es verdad que los pasos en la práctica todavía no los veo, ¿no? Vamos a pasar la palabra a Clara, que yo creo que sí va a tratar el tema del antropoceno. No en vano ha estado reflexionando y trabajando artísticamente y de mediación con todo el tema del Mar Menor en Murcia, y el cuidado tiene mucho que ver, el cuidado también con el cuidado de nuestro planeta y la Madre Tierra. Adelante, Clara. Sí, bueno, a ver, me alegra mucho haber coincidido en muchas ideas con todos los que me habéis precedido, he ido tomando algunas notas. A mí me da la sensación de que estamos poniendo el acento o el punto de inflexión en la crisis de la pandemia, y yo tengo la sensación de que la crisis de las instituciones culturales es anterior. En realidad la pandemia lo único que ha hecho ha sido pues hacer más visible
algunas problemáticas que sobre todo en cuanto al acceso, el trabajo con comunidades, todo eso ya estaba ahí desde hace tiempo, ¿no? Entonces, me parece muy valioso que la pandemia haya servido para hacer emerger la necesidad de los cuidados, pero creo que no debería de quedarse solamente en una parte de análisis, de debate, en el que aprendemos muchísimo, o sea, necesario porque todos aprendemos, pero que debería de ser capaz ese discurso de atravesar las propias instituciones. Creo, como decía Andrea, que siempre tratamos o hablamos hacia afuera, lo que podemos ofrecer de la manera en la que podemos cuidar, pero creo que realmente lo necesario es realizar transformaciones hacia adentro, transformaciones estructurales que definan dónde ponemos los fondos, dónde ponemos los presupuestos, cuál es el papel realmente que queremos social que otorgamos a las prácticas artísticas y qué tipo de prácticas pensamos que tienen que tener relevancia y por lo tanto estar financiadas y sujetadas para una estructura fuerte y a largo plazo. Entonces creo que los cuidados tienen que funcionar en esos dos niveles, más teórico para ayudarnos a matizar, a aprender, a ver más allá y luego una parte absolutamente estructural de transformar y no solamente hablarle a otras voces y a otras comunidades, sino dejar que esas otras comunidades formen parte de la estructura del museo, de la toma de decisiones y que hayan voces mucho más diversas entre los agentes culturales que hacemos estos programas. Incluso me atrevería a decir lo poco diversa que se nos ha quedado esta mesa, quizá, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo contar un poco, creo que a nivel del discurso del cambio climático nos sucede parecido, está atravesando como una ola, ¿no?, el campo de análisis teórico y de producción artística, pero luego qué tipo de pozo puede dejar, y creo que las instituciones culturales ahí tienen que tomar decisiones muy rotundas de qué cosas se pueden hacer, cuáles son sostenibles y cuáles no a largo plazo. Y a lo mejor pues los grandes montajes expositivos ya no son la vía, sino son sostenibles y tendremos que buscar esa alternativa digital. Bueno, creo que hay que estar entre el pensar y el activar realmente transformaciones. Puedo poner así un ejemplo. La verdad que me encantaría hablar del Mar Menor porque es un proyecto que me apasiona, pero creo que así en el contexto de la mesa, por ejemplo, puedo hablar de lo que hemos tratado de hacer en Permea, en este programa de mediación que estamos llevando y que con sus aciertos y sus errores, pero sí que tratamos de ser muy coherentes a nivel de decisiones y, por ejemplo, la institución que lo acoge, el Consorcio de Museos, considera que un proyecto educativo es una producción cultural, al igual que las exposiciones, y lo dota económicamente igual que las exposiciones. No lo trabaja a nivel presupuestario de manera subalterna o menor, sino con la misma potencia que apoya otros proyectos. Y que eso esa potencia se utiliza, por ejemplo, para facilitar el acceso, para que tenga una matrícula muy bajita y no caer en las dinámicas que la academia, la universidad, está cayendo, ¿no? Esas dinámicas neoliberales de que tenemos programas de inclusión y de discurso tremendamente potentes a los que solamente pueden acceder unas pocas personas porque son unas matrículas muy caras. Creo que en esos gestos está... claro, pequeños, evidentemente no, pero que creo que están ahí las bases de esa política de los cuidados, de hacer transformaciones que perduren y que nos puedan ayudar a ir transformando ese espacio y trabajar con la comunidad, que sea más eso. No es que trabajemos hacia la comunidad, sino que la comunidad forme parte del entramado del museo. Y bueno, Juan, me gustaría de verdad introducir el hilo este del Mar Menor, pero creo que igual nos íbamos hacia otro lugar. Muy bien, gracias, Clara. Muy importante el tema de lo social, la museología social con, para y en la comunidad, como bien contabas, Clara. Yo, si os parece, no hay ninguna pregunta, hay unos links muy interesantes que han ido poniendo en el chat, que os recomiendo que podáis acceder a ellos. Yo sí os voy a pedir, como nos quedan apenas unos minutos, 6 minutos, os pediría a cada uno, a cada una, a cada uno de vosotros y de vosotras y de vosotres,
que como el título de la mesa redonda era Nuevas recetas para una buena salud de la cultura, que en un minuto, en 45 segundos, para que terminemos en tiempo, que nos han dado los organizadores y las organizadoras de este evento, una receta como un flash, ¿no? Quizá ha surgido, ha salido aquí en la mesa. En la mesa lo que os pueda sugerir la mesa hacia dónde queréis que tengamos que ir. Tenemos 40 segundos para cada uno. Si te parece, vamos a empezar por Andrea. Una receta, por favor. Vale, recetas tengo pocas, pero bueno, antes con mis compañeras pues intentando pensar de qué íbamos a comentar, han salido como en torno a una pregunta hacia dónde queríamos o cómo queríamos que fuera un museo, ¿no? Y salían como diferentes palabras o apellidos y bueno, pues los voy a leer y así luego rápido. Y hablábamos como de un museo situado, conocedor del contexto, que se posiciona y que adquiere un compromiso. Para esto un museo que escucha, permeable, que se deja afectar y que decíamos, ¿no? Que no se dirija de manera unidireccional, ¿no? Pensando en la transformación de aquello que está afuera, que sea capaz de cuestionarse, incluso de reírse de uno mismo, ¿no? De las políticas institucionales, y que sea justo hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Desde la raíz, como decíamos. Un museo habitado y disponible para todos, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Le pasamos la palabra a Olga. Una receta, Olga, si eres tan amable. Sí, yo incidiría también en ese museo enraizado, ¿no? Enraizado en su territorio con multitud de vínculos con lo que le rodea y quienes le rodean, pero al mismo tiempo con una vocación global, con una vocación, digamos, de mirar al futuro y pensar en cómo debe ser una institución de futuro a nivel más macro también. Sería un poco el combinar eso de piensa globalmente pero actúa localmente, ¿no? Y luego, en cuanto a la combinación de lo digital con lo presencial, incidiría en pensar que lo digital también da posibilidades de crear comunidad, es decir, que permite, por ejemplo, contactos relativamente estrechos o por lo menos periódicos, repetidos entre personas que están lejos físicamente y que pueden también influirse o apoyarse incluso mutuamente. Gracias, Olga. Le pasamos la palabra a Ferran. Muy breve, yo no trabajo en un museo, pero colaboro con algunos museos, así que ya les pasaré el encargo. Pero yo me imagino, o sea, como receta yo me imagino como instituciones más abiertas, porque inicialmente cuando has lanzado la pregunta he pensado instituciones que estén al servicio de las personas, pero creo que tampoco es la solución, sino que creo que tienen que ser más abiertas como para que las propias personas levanten esas instituciones, ¿no? Y las defiendan. Y también se me ocurría instituciones un poco más reivindicativas de su papel, aunque también reconozco que a veces no están en la situación de poder como para ser escuchadas, ¿no? Pero sí me imagino instituciones más reivindicativas. Gracias, Ferran, por esa reivindicación, nunca mejor dicho. Le pasamos la palabra a Clara. Una receta, por favor, Clara. Pues a ver, más que receta, yo propondría entender esto desde la perspectiva de un mapa. Sabemos un poco hacia dónde queremos llegar, sabemos qué tipo de instituciones son necesarias para enfrentarse a los retos que la sociedad contemporánea plantea, que son muchos, muy diversos y de un gran nivel de complejidad. Entonces, bueno, teniendo eso en mente, pues pensar qué recorridos vamos a hacer, nos podemos equivocar evidentemente, pero no perder la perspectiva de que hacia dónde queremos ir y tratar de buscar pues ese acompañamiento en el camino, de que los museos no son una cosa solamente que se trabaja desde el mundo de la cultura, sino buscar compañeros de viaje desde el espacio de la política, del activismo, de la educación, ¿no? Y entenderlos como un dispositivo ciudadano que está ahí, que nos puede ofrecer y ayudar a entender un poco y a abordar esos retos. Muchas gracias, Clara. Y para terminar ya esta ronda final le pasamos la palabra a Cristian. Vale, voy a hacer una cosa un poco
venga, un poco, voy a coger eso que está ahí, porque si es una receta tiene que ser breve. Así que... Muy bien. Bueno, para que no esté mirando, pone menos proyectos y mejor pagados. Esto es una receta, no creo en las recetas, fíjate, cuando lo has dicho, Juan, he temblado, pero sí creo en... Bueno, creo que nos agarramos a lo que podamos. Y yo diseñé este receta o este conjuro o esta plegaria y lo puse en la pared para acordarme para mi futuro, pero también para el futuro de mis compañeros y de mis colaboradores. Por ejemplo, ahora que estoy en una institución y financiamos proyectos de otras personas. Entonces creo que si se trata de síntesis, pues venga, menos proyectos, mejor pagados y más largos si es posible. O bueno, por lo menos más profundos con las herramientas que tengamos para la profundidad, sean las que sean. Muchas gracias a todas, a todos. La verdad que ha sido un placer estar con vosotros, acompañándonos, escuchándonos vuestras interesantes reflexiones. Ferran, gracias. Clara, gracias. Olga, gracias. Andrea, gracias. Cristian. Y nada, han salido muchísimas cosas emergentes ahí, que desde luego da mucho para hablar. Los temas de comunidad y cuidado, todo asociado también a lo presencial y lo digital, de dentro a fuera y de fuera adentro. Todas las cuestiones que también han salido esta última receta, entre comillas, ¿no? de mejores pagados, todo el tema de la cultura, hacia dónde va, la profesionalización de la cultura. Demás. Nada, agradecer a la organización por este espacio, que yo creo que es muy necesario y pertinente el haber abordado este tema. Por nuestra parte, gracias a todas las personas que nos han acompañado y devolvemos estos mandos a la organización, a Clara, que estará por aquí escuchándonos. A Marta. Marta, perdona. Ay. No te preocupes, es así, no pasa nada. Bueno, muchísimas gracias, Juan, Cristian, Andrea, Olga, Clara, Ferran, por vuestro tiempo, sobre todo, y por estar ahí, por vuestras reflexiones, vuestras ideas y por acompañarnos, ¿no? Ya sabéis.